Así es, mañana a clases presenciales, las provincias que todavía se mantenían en clases virtuales. ¿Cómo estás, Liz? Bien, Milton, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias y listos para informarles. ¿Y cuál es la agenda de invitados de hoy? Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, va a estar con nosotros para analizar la situación del país y contarnos por qué el correísmo no quiere aprobar el incremento del IVA. Además, ¿será o no candidata a la presidencia en el 2025? Bueno, pues sin duda le vamos a preguntar eso. También estará con nosotros el asambleísta por ADN, Jonathan Parra. Con él vamos a conversar sobre los proyectos que están en manos de la Asamblea, que tienen carácter de económico urgente. 7:03. Hacemos... No, qué primera pausa. Empezamos con las noticias. Empezamos contándoles que Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis por el delito de delincuencia organizada, fue detenido en Panamá. Así lo confirmó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien asegura que iniciará el proceso de extradición. Información migratoria panameña señala que Salcedo ingresó por vía aérea desde Colombia el 29 de diciembre pasado. El procesado fue ubicado luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, aceptó el pedido de la fiscal general Diana Salazar para que la Interpol publique difusión y notificación roja a nivel internacional para que sean detenidos tanto Daniel Salcedo como Javier Jordán. Salcedo ya cumple una condena por otro delito y hace algunos días fue sentenciado a prisión junto a su hermano por delincuencia organizada. La policía informó además que la retención de una segunda persona identificada como Álvaro Ponce, exgerente del Hospital del Guasmo, quien enfrenta un proceso por venta ilegal de medicamentos. Ponce había sido liberado a finales de mayo del 2021 en la audiencia preparatoria de juicio por la jueza de la Unidad Judicial Sur, Marcela Ortega, pero tras la apelación debía enfrentar un proceso por la supuesta venta ilegal de Actemra, ocurrida entre marzo y abril del 2021 durante la pandemia del COVID-19. Seguimos, las Fuerzas Armadas a través de su cuenta de X informó de la detención de alias Orejas, miembro de una organización terrorista quien fue capturado en el sector de La Floresta durante un allanamiento en coordinación con la Policía Nacional. En el lugar se decomisaron 2 fusiles, 4 pistolas, 1.436 municiones de diferentes calibres y sustancias sujetas también a fiscalización. El terrorista aprehendido con armas de largo alcance y municiones fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Fabricio Colón Pico tiene una nueva orden de prisión preventiva, esta vez por el delito de intimidación a la fiscal general Diana Salazar. La medida fue dictada durante la audiencia de este martes por una jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La magistrada también dispuso medidas de protección a favor de Diana Salazar, determinadas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Durante una audiencia del caso Metástasis, la fiscal sostuvo que Colón Pico está detrás de un plan para asesinarla y que forma parte del grupo delincuencial responsable del crimen de candidato presidencial Fernando Villavicencio. 7:05 de la mañana y la Policía Nacional ejecuta un allanamiento en el sector de Cumbayá, nororiente de Quito. Escuchen esto, se presume que en el domicilio se almacenaban una centena de armas. Vámonos en vivo con Juan Miguel Rodríguez para que nos dé detalles de lo que está ocurriendo a esta hora. Hola, Juan Miguel. Hola, ¿qué tal, Milton, Liz, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, 7:06 a.m. Se presume que estas armas iban a ser vendidas a grupos de delincuencia organizada, la información preliminar que nos ha brindado la Policía Nacional. Este operativo inició a las 5 de la mañana y nosotros permanecemos en este lugar desde esa hora. En un principio, 50 armas han encontrado los miembros de la Policía Nacional, pero con el pasar de los minutos y de las horas han ido encontrando más. Ya son más de 100, como bien lo señalaba Milton, y no solo esto han encontrado, también han encontrado municiones, han encontrado mecha corta y también pólvora, según lo que nos han informado la Policía Nacional. Nosotros estamos aquí esperando que nos brinden un pronunciamiento ya de manera oficial a ver qué es lo que ha sucedido acá, pues es un trabajo que ha hecho las unidades de investigación de la Policía Nacional desde hace un mes y el día de hoy dieron este golpe aproximadamente a las 5 de la mañana. Pues nosotros estamos viendo cómo está personal justamente del GEMA, acá también está personal de la Policía
policía judicial, está fiscalía también en este lugar haciendo los allanamientos correspondientes en esta vivienda que está ubicada en el sector de Cumbayá, en la parroquia de Cumbayá, al nororiente de la capital. Y como les señalábamos, estamos esperando un pronunciamiento para que nos brinden más información de qué fue lo que sucedió acá y pues también por contarles que una persona de aproximadamente 55 años fue detenida en este allanamiento, o es detenida en este momento justamente en este allanamiento que se hizo acá en el nororiente de la capital. Hasta aquí la información, Liz. Milton, ustedes tienen más. Muy buenos días. Bien, gracias, Juan Miguel. Estaremos pendientes de más información de este asombroso hecho. Y la noche del martes se registró un enfrentamiento entre militares y grupos armados. Se presume que varios sujetos pretendieron ingresar al fuerte militar Rayo 23 en Lago Agrio, en Sucumbíos. En redes sociales, habitantes de la zona captaron la balacera a kilómetros de distancia. Una mujer fue detenida. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho y en las próximas horas se espera pues la ampliación de este tema. Bueno, y luego del amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi, los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de la provincia constataron los daños en el Centro de Rehabilitación Social. Los privados de la libertad apoyan en las tareas de limpieza y las requisas avanzan en los diferentes pabellones. Al ingresar al CPL Cotopaxi, se pudo visualizar que los PPLs construyeron varias barricadas durante los días del amotinamiento, donde utilizaron sillas, escritorios, escobas y todo lo que encontraron. Además, existió el destrozo en algunos espacios, como en el área administrativa y algunas vallas que dividen el sector. Las instituciones tenemos el control de todas las celdas del Centro Regional Cotopaxi. En este momento estamos procediendo al conteo, registro y organización. En las diferentes áreas se realizan la limpieza de todos los espacios destruidos con el apoyo de los privados de la libertad. En un gran número de militares y policías se custodia los filtros de seguridad, así como los patios de los distintos bloques. Las requisas continúan al interior del centro. Solicitando el apoyo de maquinaria, ya que estamos encontrando mucho material enterrado a más de 3 metros de altura. Vamos a dar la vuelta, si es que es preciso, todo el sector para encontrar todas esas armas que fueron visualizadas en este periodo de protesta. Al momento, los uniformados son los encargados de controlar y verificar que cada PPL esté en su celda, así también de contabilizar a los más de 4.000 privados de la libertad que cumplen su condena en este centro de rehabilitación. Se viene efectuando el suministro de alimento a las personas privadas de libertad, la asistencia médica. Gracias a la colaboración de la gobernación se ha logrado instalar la unidad móvil en el cerco exterior del centro de privación de libertad, en el cual se está brindando la asistencia médica oportuna para los privados de libertad que así lo requieran. En un recorrido realizado por las autoridades, constataron que el sistema de vigilancia, áreas administrativas y espacios verdes necesitan de un mantenimiento para que todo vuelva a la normalidad. Luego de retomar el control en 7 cárceles del país, las Fuerzas Armadas continúan con su apoyo en estos centros penitenciarios. El ejército realiza operaciones tácticas en los penales donde se han registrado fugas de reos y enfrentamientos con la fuerza pública. Bajo el control del ejército, así se encuentran en estos momentos varias cárceles del país. El penal de Machala, por ejemplo, donde hace pocos días se observó imágenes como estas. Tanques de gas colgados, el cuerpo de un guía penitenciario tendido en el techo y al menos 15 agentes del SNAI retenidos, ahora luce así. Intervenido por el ejército y miembros de la Policía Nacional, ingresaron al recinto penitenciario para desarmar a las bandas terroristas que, dedicadas al tráfico de droga, ejercían su dominio. En la cárcel de Turi, en Cuenca, la presencia militar es igual. Esto luego de 2 días de operativos en los cuales se ha decomisado fusiles, municiones y granadas que se encontraban escondidas en la misma infraestructura. De esta forma, equipos tácticos del ejército y la policía neutralizaron al grupo criminal Los Lobos, que controlaba este centro.
en los recintos carcelarios de Guayaquil, tanto en la penitenciaría del Litoral como en el centro de privación de libertad zona 8, también se percibe una aparente calma. Aquí los militares se encuentran tanto en las entradas como en el perímetro general de estos dos centros penitenciarios que albergan al menos 10.000 presos. Las Fuerzas Armadas también desplegó sus operativos en la cárcel de Riobamba. En este recinto carcelario, en días anteriores, se registraron también incidentes, en medio de los cuales se dio la fuga a Colompico. El presidente Daniel Noboa ha señalado que las Fuerzas Armadas seguirán efectuando intervenciones y requisas en las más de 30 cárceles del país, esto como parte de la estrategia del Plan Fénix. Más de 1.700 personas han sido detenidas en los operativos realizados por policías y militares. Exfiscales temen que la justicia no vaya a la par de la fuerza pública y se deje en libertad a los aprehendidos. Tras 6 días de lucha contra el narcotráfico, el gobierno asegura haber detenido a 1.753 personas. De ellas, 158 fueron arrestadas por presunto terrorismo en medio del conflicto armado no internacional. La pregunta principal para la exfiscal Mariana Yepes es dónde están estos detenidos y con qué prioridad se están tratando estos casos. Manifestaba que el sistema carcelario del país está colapsado. Hay una superpoblación en cada uno de los centros penitenciarios. Y entonces, ¿a dónde van? A lo mejor a algunos de los integrantes de estas bandas les están sancionando con penas menores, tal vez por contravención. El exfiscal provincial Antonio Gagliardo comparte esta preocupación y descarta que para el procesamiento de estos casos se necesite un régimen especial. Sí existe el marco jurídico legal para tratar y procesar estos delitos. No se necesita una ley especial. Lógicamente, debe estar cumplido el tipo penal de terrorismo. En Quito, la unidad de delitos contra la corrupción cuenta con máximo 12 jueces, una limitante no solo para el tratamiento de cada caso, sino además posterior a ellos. Cuando pase a los tribunales, porque cuando ya vaya la etapa de juicio, porque ahí sí hay pocos tribunales. Entonces tendrá tal vez que darle competencia a los tribunales que existen actualmente para que ellos sean los que conozcan. Y también ex juez de la Corte sugiere además revisar el artículo 77 de la Constitución para ampliar el tiempo de flagrancia, por lo menos en delitos como estos. En entrevistas con cadenas internacionales, el presidente de la República, Daniel Noboa, nuevamente sostiene que la escalada de violencia en el país es un problema global y requiere cooperación internacional. Confirmó que en los próximos días llegará al país una comisión de Estados Unidos para establecer diálogos con la policía y las Fuerzas Armadas. Tras la escalada de violencia que se vive en el país, el primer mandatario Daniel Noboa fue enfático en decir que Ecuador necesita cooperación internacional. Así lo aseguró en una entrevista con la cadena internacional CNN. Con mucho gusto aceptaría la cooperación de los Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia y creo que este es un problema global, no solo en Ecuador, sino un problema que va más allá de nuestras fronteras. En ese sentido, el primer mandatario aseguró que alrededor del 35 al 40% de la droga que sale de Ecuador va a Estados Unidos y otro porcentaje similar a Europa, y que por eso hay que tratar este tema como un problema internacional. Estamos militarizando los puertos, estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos restableciendo el control de nuestras prisiones y al mismo tiempo con inteligencia, con el CIES y con inteligencia militar. Y que en estos días llegará al país una comitiva de Estados Unidos para entablar diálogos con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, dijo. Sin embargo, el paquete de ayuda aún no está especificado. Además, en una entrevista con la cadena internacional Univisión, el presidente de la República destacó que se debe romper la cadena en la financiación de los grupos terroristas. Hoy en día, pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Eso sumado a que Ecuador se encuentra económicamente en una situación complicada, explicó. Donde el gobierno pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado, una falta de institucionalidad
en algunas de las instituciones del Estado, como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente. E irnos con todo, acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico. Finalmente, Noboa dijo que Ecuador necesita la presencia permanente de militares en las cárceles, reafirmando así la guerra contra el terrorismo para recuperar la paz. La jueza de la Corte Constitucional, Teresa Núquez, solicitó el martes, ayer, al presidente de la República que se pronuncie sobre si mantiene o no las primeras 11 preguntas formuladas para la consulta popular. A través de una providencia, Núquez otorgó un plazo de 24 horas al primer mandatario para que remita un informe respecto a si persiste, como ya lo mencionabas, Milton, en su intencionalidad de consultar las 11 preguntas que originaron su petitorio inicial remitido a la Corte el 2 de enero de este año. La jueza hizo esta solicitud previo a elaborar un proyecto de resolución para que el Pleno de la Corte emita un dictamen favorable o no para la consulta. 7:18 de la mañana, momento de irnos a nuestra primera pausa. Regresamos enseguida. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. El gobierno del Ecuador tiene presupuestado gastar en este año 10.150 millones de dólares en personal. Hoy queremos ver en qué sectores está concentrado ese gasto, porque de lejos, con los últimos aumentos de los sueldos ordenados por la Corte Constitucional, el sector que más recursos recibe para personal es educación, con casi el 40% del total. Le sigue salud con 1.800 millones, la mitad que educación, y luego están los dos sectores encargados de la seguridad, que son policía y militares, que en total son algo menos del 30% del gasto en salarios. Todo el sector de justicia, jueces, fiscales, reciben cerca de 500 millones y en estos 4 sectores, educación, salud, seguridad y judicial, está el 90% del gasto en salarios. Todos los demás sectores, desde el Ministerio de Obras Públicas, Bienestar Social, Agricultura, Ambiente, Relaciones Exteriores del Consejo Nacional Electoral, Recursos Naturales, Turismo, Trabajo, el Legislativo, todos los demás sectores reciben algo menos de 1.000 millones, algo menos del 10% del total. Y es aquí donde se puede recortar el gasto y eso es extremadamente complicado. Tenemos un gobierno caro y difícil de achicar. Muchas gracias. Economía. El cuarto proyecto de ley enviado a la Asamblea por el presidente vuelve a unificar las posturas entre las bancadas legislativas. El proyecto busca que los activos incautados en actos ilícitos pasen a manos del Estado. La que sigue, por favor. Fue el titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, José David Recalde, quien dio a conocer que solicitó a la Contraloría General del Estado que se verifique la procedencia de los fondos de todo el personal de la AMT tras las denuncias de irregularidades que ocurren en la institución. Para que se haga un análisis, una auditoría de los patrimonios y que este análisis vaya más allá, no solo de la persona per se, sino que pueda identificarse otros aspectos. Esto se dio a conocer durante el informe que presentó Recalde ante el Consejo Metropolitano este martes. Allí se mencionó además otras acciones correctivas adoptadas en la institución tras los hechos ocurridos en la Avenida de los Chiris durante los piques y tras la retención de forma irregular de un vehículo por parte de presuntos agentes de la AMT. Estamos con el proceso de caminar en el lado administrativo para poder realizar unos procesos de sancionatorios cuando hay funcionarios que cometen actos indebidos, poder tener la máxima sanción. Sin embargo, ante el Pleno, concejales denunciaron más irregularidades en las que estarían envueltos agentes metropolitanos de tránsito. No es posible que los patios de retención vehicular sean utilizados como herramienta de cambio. Cuando se quiere sacar un vehículo de un patio de retención vehicular, los valores oscilan desde $200 hasta $1.000 dependiendo del tipo del vehículo y sin ninguna vergüenza se entregan las cuentas personales para que sean depositados de ahí los valores que se piden. Yo recibí una AMT con metástasis, esta es la verdad.
Y lo que yo no voy a hacer, porque no les voy a mentir a ustedes ni a la ciudadanía, es decir que voy a curar esa metástasis en 10 minutos. Ante esta situación, los ediles exigieron una reestructuración total de la AMT. Una reingeniería total de la AMT que tiene que partir por una depuración de los malos agentes. En este sentido hay un tema muy puntual que tiene que ver con la comisión disciplinaria de la AMT, que tiene a sus mismos funcionarios adentro. Eso hace que haya conflictos de intereses y que nunca logremos que los malos funcionarios salgan. Según informó Recalde, los agentes metropolitanos de tránsito serán sometidos a pruebas de confianza y está previsto que para este año la entidad cuente ya con las bodycams para disminuir los casos de corrupción. Bueno, este reportaje correspondía, como se dieron cuenta, a la situación que atraviesa la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito y al ofrecimiento del alcalde Pavel Muñoz de depurarla por completo. La nota sobre el cuarto proyecto de ley económico urgente del presidente, que la debemos, disculpas. Bueno, pero ahora vamos a contarles que la Ley de Igualdad Salarial irá al registro oficial para su publicación, y esto luego que ayer la Asamblea se allanara y ratificara en el texto de esta norma. La ley obliga a las empresas públicas y privadas a que paguen un mismo salario a hombres y mujeres cuando cumplan las mismas funciones. Además, la ley consta de 14 artículos relacionados con el Sistema Nacional para la Calificación de la Igualdad de Remuneraciones, medidas de prevención, reporte y registro, incentivos y procedimientos administrativos de atención a los casos de violación al derecho de igualdad salarial. Ecuador participa en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Allí la canciller Gabriela Sommerfeld recibió la solidaridad de varias naciones por la crisis de seguridad que atraviesa el país. La canciller mantuvo una reunión con el secretario general de la Interpol, quien confirmó que visitará el Ecuador. Líderes políticos y empresariales participan en la edición número 54 del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. El presidente Daniel Noboa suspendió su participación tras declarar el conflicto armado interno, pero es la canciller Gabriela Sommerfeld quien representa al país. Ella explicó que durante la primera jornada recibió el apoyo y la solidaridad de varias naciones por la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el Ecuador. Todo el mundo se solidariza con el Ecuador. La gente quiere apoyar. Los países, las empresas que ahora están presentes en el Ecuador quieren invertir más. En materia de seguridad, Sommerfeld mantuvo un encuentro con el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, quien ofreció su apoyo al gobierno de turno para, según dijo, liberar al país del crimen organizado transnacional y el terrorismo. Incluso confirmó que visitará próximamente Ecuador. Pero el objetivo principal del foro es fomentar alianzas con socios estratégicos y eso, según la canciller, se ha logrado. Hemos encontrado nuevas oportunidades de cooperación bilateral, de inversión con empresarios. Por ejemplo, la canadiense Frontera Energy manifestó su interés en proyectos de inversión de energía en Ecuador, y aunque esta empresa ya se encuentra en el país, ahora busca ampliar sus operaciones. También se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, con quien abordó posibles áreas de inversión como turismo, agroindustria, minería. La canciller ecuatoriana participó además en el panel denominado La economía de la paridad de género, en donde destacó el trabajo que ha realizado el país para reducir la brecha de género.